Ya, muchas gracias, Paul. Muy buenos días. Damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a la ciudadanía que se une a la transmisión de esta rueda de prensa sobre los resultados de la investigación sobre la concentración de frecuencias en el actual concurso convocado por Arcotel. Damos paso a César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Muchas gracias, gracias por su presencia en esta rueda de prensa. Como conocen, el día lunes de esta semana se presentó los resultados de una investigación que se había realizado en el cual detectamos que se estaba repitiendo el mismo esquema de concentración que se había ya observado en el año 2016 en el anterior concurso de frecuencias. Y especialmente pudimos detectar que este esquema se repetía en el caso del grupo de medios que pertenecen al empresario mexicano Remigio Ángel González, conocido como el Fantasma. Las pruebas que se han reunido alrededor de esta posible concentración de medios son contundentes. Vamos a darlas a conocer en esta mañana. Nos acompaña Juan Carlos Calderón, director de Plan B, medio que se sumó a esta investigación, estuvo con nosotros y él va a presentar algunos de los resultados de esta investigación. Sin embargo, yo quería en primer momento, antes de pasar a esos resultados, pues señalar precisar algunas de las afirmaciones que esta mañana ha hecho el ministro Andrés Michelena, el ministro de Telecomunicaciones, el director ejecutivo de Arcotel, el señor Javier Aguirre, ¿no es cierto?, sobre la validez de estas denuncias, la justificación de por qué no actúan en este momento, y vamos a explicar de forma contundente por qué esas afirmaciones son erradas. Lo primero es obviamente señalar que en este tema no caben señalamientos personales ni particulares. Esto no es un tema ni personal ni nada por el estilo, así que cualquier intento de convertir esto en una descalificación personal pues no tiene lugar y no vamos a caer en ese juego. Lo segundo es señalar claramente que estamos ante un tema de derechos, no solamente ante un trámite administrativo, como se lo está tratando de reducir. Estamos, hay que recordarlo, en el momento que hablamos de concentración de frecuencias, de un concurso de frecuencias, de el espectro radioeléctrico, no estamos hablando de un tema administrativo, sino un tema relacionado y que tiene que ver fundamentalmente con libertad de expresión. Entonces no se puede reducir esto a un tema de un trámite meramente administrativo. Vamos a ver digamos, planteamiento de las autoridades de telecomunicaciones, de quienes llevan adelante este concurso, es que ellos no van a hacer un control previo de quienes están participando, sino un control a posteriori. Esto es absolutamente improcedente y significa un grave incumplimiento de las autoridades por parte de sus obligaciones. Vamos a plantear, voy a hacer una breve presentación para explicar nuestra posición al respecto. ¿Me permiten un segundo, por favor? Bien. No sé si pueden ver la pantalla. Esperemos que sí. Bien. Listo. A ver, lo que dice la Constitución, ¿no es cierto? Constitución, artículo 17, señala claramente en su inciso tercero que no se permitirá el oligopolio o monopolio directo ni indirecto de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. Constitución de la República, que los funcionarios públicos están en obligación de cumplir y hacer cumplir.
Segundo, el artículo 335 de la misma Constitución. El Estado regulará, controlará o intervendrá cuando sea necesario en los intercambios, transacciones económicas y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios. El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional y evitará y establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y oligopolio privados. ¿Cierto? Constitución, artículo 335, que todos los funcionarios públicos están obligados a cumplir y hacer cumplir. Artículo 18 de la Ley de Comunicación. Ahora vamos a ir a la Ley de Comunicación. Se dice, el espectro radioeléctrico constituye un bien del dominio público y un recurso limitado del Estado, inalienable, imprescriptible e inembargable. Su uso y explotación requiere el otorgamiento previo de un título habitante emitido por Arcotel. Las bandas de frecuencias para la asignación a estaciones de radio y televisión pública, privada y comunitaria observará lo dispuesto en la Ley de Comunicación. ¿Y qué es lo que nos dice la Ley de Comunicación? Es que básicamente vuelve a decir que la concentración de medios está prohibida. Como ustedes saben, el anterior concurso de frecuencias que se convocó en el 2016 fue dado de baja en el 2018 después de un informe de Contraloría, ¿no es cierto?, en el cual se observó ya concentración de medios. ¿Y qué es lo que decía Contraloría al respecto? Vamos a ver, en las conclusiones, ¿no es cierto?, señalaba en el capítulo... Perdón, no se está viendo la pantalla, no se está viendo los artículos, no sé si los demás lo ven. A ver. Tal vez ¿Se ven? ¿Me confirman? Y quizá para quienes hacemos televisión nos interesa más ver la exposición de César, porque acudiendo a los números que él expone de la Constitución y de la ley, podemos recabar esa información. Dale. Gracias. Dale, César. Entonces, tal vez quitarle la presentación y que te vean a ti. Bien, bueno, es importante que se tenga la presencia de la documentación, ¿no es cierto? Contraloría observaba, en definitiva, que se tenía que hacer una verificación previa, ¿no es cierto?, de nos dice exactamente, Arcotel no verificó en primera fase el cumplimiento de las inhabilidades, motivos de descalificación establecidos en las bases del concurso. Por consiguiente, afectaron el objetivo del concurso convocado el 12 de abril del 2016 para la asignación de las frecuencias, 1.472 frecuencias en ese entonces. Y señalaba concretamente la recomendación al presidente del directorio de Arcotel es: dispondrá el director ejecutivo que para futuros concursos públicos, previa a la calificación de los postulantes, esto hago énfasis, previo a la calificación de los postulantes, verifique el cumplimiento de las inhabilidades y motivos de descalificación establecidas en la Constitución, en la ley y en las bases del concurso. Creo que es clarísimo. Luego, en las competencias nos dicen las autoridades que se han asegurado que con una declaración jurada que se llama exactamente, permítanme un segundo, y disculpen la distracción, mi perro comenzó a ladrar. Hablan de esta declaración responsable y dicen que esta declaración responsable les da la potestad de regular posteriormente, ¿no es cierto?, de verificar posteriormente si es que se han cumplido los requisitos, y si no se han cumplido los requisitos, iniciar los procesos de reversión de esas frecuencias. Creo lamentablemente que estamos ante una falacia. ¿Por qué? Porque el objetivo justamente de Arcotel, artículo 144, dice, corresponde a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, esta es la Ley de Telecomunicaciones, dice exactamente, ejercer el control técnico de los medios de comunicación social que usen frecuencias del espectro radioeléctrico o que instalen y operen redes tales como los de audio y video,
controlar y monitorear el uso del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto? Es decir, las potestades de control de Arcotel van más allá de este documento que se han inventado, que es la declaración responsable. No existe actualmente ya la potestad de Arcotel de tomar acciones. No es que la declaración jurada, esta declaración responsable, les da recién la potestad para controlar. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si no, el Arcotel, ¿para qué existe? Si no es para controlar y regular a quienes usan el espacio radioeléctrico, ya en este momento, sin necesidad de una declaración responsable o declaración jurada. Pero lo que esta declaración responsable o esta declaración jurada, ¿no es cierto?, es una aplicación, nos dicen las autoridades, de la Ley para Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, lo cual es una absoluta equivocación. Porque la concesión de frecuencias no es un trámite administrativo, señores. No es un trámite administrativo. Lo dice claramente la Ley de Comunicación. Es un concurso. Es un concurso muy diferente de un trámite. Entonces no se puede aplicar una ley que está hecha para trámites administrativos, tratando de aplicarla para la concesión de frecuencias que está establecida como un concurso. Pero además se señala claramente que el espacio radioeléctrico no es cualquier cosa. Primero, tiene que ver con derechos humanos fundamentales. Segundo, es un sector estratégico del Estado, ¿no es cierto? No estamos hablando de un mero trámite ante un ministerio. Estamos hablando de un concurso que además le ha tomado al país realmente muchísimo tiempo, muchísimos acciones, muchísimo polémica, ¿no es cierto? Entonces, dejarlo como simplemente un trámite administrativo sobre el cual se va a aplicar un requisito que está establecido más bien para simplificar trámites que se hacen de forma habitual ante los ministerios, es realmente una falacia. Creo que por todo esto estamos demostrando que las autoridades deben actuar ya, que el momento en que están señalando que van a actuar a posteriori, en realidad están faltando a la buena fe pública. Porque además ellos saben perfectamente que el momento en que entreguen el título habilitante generan derechos. Y entonces los concesionarios lo que van a hacer, quienes hayan recibido el título habilitante y después se le quiera revertir ese título habilitante porque incumplió los requisitos, lo que va a hacer es imponer todos los recursos administrativos, legales, constitucionales, etcétera, etcétera, y no va a devolver esa frecuencia. Lo estamos viendo en el caso del mismo señor González. Se le ha tratado de revertir frecuencias mal habidas de televisión y eso sigue en tribunales eternamente. Entonces, decir que van a ejercer el control a posteriori me parece que es una grave falta a las obligaciones que tienen los funcionarios. En este caso, el ministro de Telecomunicaciones y el director ejecutivo de Arcotel. Señores, cumplan las responsabilidades. Nadie está pidiendo que se dé de baja el concurso. Nadie ha hablado. Y por eso es traído de los cabellos esa posición del presidente nacional de AER, ¿no es cierto? Esa posición en la cual el señor lo que hace es defender actos de corrupción y en realidad cuando debería estar pidiendo el gremio de radio debería ser el primero que pida transparencia, el primero que pida que si hay concursantes que están incumpliendo las bases, deben ser inhabilitados. Ellos deberían ser los primeros para darle toda la legitimidad a este concurso. Entonces, señores, por favor, actúen. Les estamos pidiendo a las autoridades que hagan lo que les obliga la Constitución y las leyes. Actúen. Ustedes tienen la obligación que si conocen un hecho irregular, posiblemente delictivo, un hecho que atenta contra la Constitución y las leyes, tienen la obligación de actuar. No tienen la potestad, sino la obligación. Así que quiero mencionar esto.
y reiterar, nadie está pidiendo la baja del concurso. Lo que queremos es que se actúe para que se tomen los correctivos necesarios cuando se ha detectado que se está incumpliendo Constitución y leyes en el momento en que hay un grupo que está intentando concentrar frecuencias. Y esto es lo que vamos a señalar, a contarles en esta segunda parte de la rueda de prensa. Te doy el paso, Juan Carlos, para que expliques los hallazgos, por qué hablamos de concentración de frecuencias, por qué estamos en este momento señalando que ya existen serios indicios sobre los cuales las autoridades deben actuar. Buenos días, gracias colegas, amigos, por estar acá. En realidad, Fundamedios ha sido, lo hablo como presidente de Fundamedios también, una entidad que ha estado vigilante sobre los concursos de frecuencias. El concurso amañado que se manejó desde el gobierno anterior fue denunciado constantemente por la organización y esto generó una serie de persecuciones, acusaciones, descalificaciones. En ese concurso, precisamente, el que fue analizado por la Contraloría General del Estado, donde se emitió un informe por parte de la Contraloría, se señalaron precisamente 3 grupos y fueron ubicados por letras del alfabeto, grupo A, grupo B y grupo C, recordarán ustedes, donde se vinculaba ya a este personaje extranjero, mexicano, se le vinculaba también a empresas vinculadas al actual alcalde Jorge Yunda, el cual negó en sus intervenciones posteriores esta relación, y un grupo de Manabí, o vinculado o asentado en Manabí. Estos fueron los hallazgos de la Contraloría. Esto justificó el echar abajo un proyecto de concurso de frecuencias o las frecuencias que se habían ya otorgado. Y este gobierno lo que buscó es precisamente, en base a ese informe, definir otro concurso. Luego de 15 meses, desafortunadamente, se muestra en este informe que la situación tiende a ser lo mismo en el caso de este personaje extranjero. En mayo del 2020, Arcotel publicó una nueva convocatoria al concurso público para la adjudicación de 3.096 frecuencias. Se presentaron 621 participantes nada más. Luego, en la práctica, lo que ha ocurrido es que, a pesar de haber sido señalado, González, señalado por Concentrar Medios, buscaba obtener las mismas frecuencias. Busca en este concurso obtener las mismas frecuencias. Fundamedios, la investigación de Fundamedios constató que compite por 9 matrices. 9 matrices. Tropicálida, Fabu, Galaxia, La Tuya, Alfa Estéreo, Platinum, La Fabu, Metro Estéreo y Joy Estéreo. La mayoría de estas emisoras tiene presencia nacional. Su matriz se ubica en Quito y Guayaquil y suman todas ellas 19 repetidoras en provincias. Entonces tendremos 28. Las recomendaciones de la Contraloría, en este caso mencionado por estas mismas empresas, exigían ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter obligatorio. Es penoso que el actual secretario de Estado, Andrés Michelena, diga que en el informe de la Contraloría que estamos mencionando, que él defendió además y lo reconoció como válido y fue la justificación para este nuevo concurso, no hayan encontrado evidencias de esto. O sea, estaban ahí, está con nombres de las empresas. El informe señala claramente los nombres. Es inexplicable que ahora el actual ministro diga que no ha encontrado o nadie ha encontrado evidencias de esto. El informe ustedes lo pueden encontrar completo en fundamedios.org.es, planb.com.es y también en ecuavisa.com. Lo que tenemos acá es que decía que en este 2020 postuló a través de 9 empresas nacionales que a su vez cuentan con 8 compañías accionistas con sede en Uruguay. Andivisión S.A., por ejemplo, la empresa que aparece en el anterior informe de Contraloría y actual participante de este concurso, es propietaria de Tropicálida Estéreo y tiene como accionista la empresa uruguaya Fisler S.A. y a Radio y Televisión Guatemala S.A., mientras que la radiodifusora Trafalgar del Ecuador compite por la frecuencia 96.1 de Joy Estéreo, que tiene como accionista Acuminol, también una firma uruguaya. Los datos están mencionados en estos informes para no
abundarles en referencias, pero ahí los pueden encontrar. Hay un dato importante, en Mega Comunicación, concesionaria de Fabu Stereo, Mega Communication S.A., figura como accionista Andara Top S.A., que tiene como accionista a la uruguaya Sirvana Trading, y es la única empresa donde figura Ángel González, y la preside desde el 2018, pero que establece esta red. Ustedes pueden también encontrar información sobre esta red, aplastando los links que esto tiene. Bien, Fundamedios solicitó a la Dirección Nacional de Registros en Uruguay información acerca de las 8 empresas accionistas de concesionarias ecuatorianas, y de ahí se desprende que 6 se ubican en la misma dirección. Cito: Juan Parra del Riego 989 en Montevideo, capital de Uruguay. Otro dato es que la dirección pertenece a la oficina Molinari y Asociados Contadores, pero su número, es como una especie de anecdotaria, el número señalado en el registro de la empresa corresponde a la parte trasera del inmueble y no a la delantera. Bien, ahí están los registros de las empresas, están mencionados 9 empresas, y está también ubicada la fotografía del sitio. Además, los presidentes de esas empresas forman parte del círculo cercano de este empresario mexicano, el cual está señalado ahí en CC. Ese círculo, evidentemente, a su hermano Jesús Armando González, Fernando Guido Contreras, amigo cercano radicado en Costa Rica y presidente de la empresa de televisión abierta Repretel. También es parte del conglomerado de Albavisión. José Yarzabal Burela es parte de los encargados regionales y figura como presidente de Risvelar. Estas son las relaciones que se encontraron y las cuales están en el mapa de relaciones. Básicamente es el caso de las empresas nombradas. No registran los dueños como manda la norma. En el registro solo consta la información sobre la persona física o el presidente de la empresa, como explicó para Fundamedios el periodista uruguayo Fabián Werner, aunque ello no permite saber quiénes son los dueños verdaderos. ¿Por qué Uruguay? Digamos, es extraño que todas estas empresas que compiten por frecuencias en el Ecuador estén situadas en el Uruguay. Por muchos años este país fue catalogado como un paraíso fiscal en Sudamérica. Sin embargo, el exsecretario antilavado de la presidencia de Uruguay, consultado por Fundamedios, Daniel Espinosa, destacó que aquel estatus corresponde al pasado, ya que actualmente no tiene ninguna de las características de opacidad y secreto financiero que caracterizan a este tipo de centros. Básicamente esos son los hallazgos de los cuales se encontró, y por dicho sea, se puede confirmar y afirmar que existe esta concentración y esta relación precisamente con el mismo grupo que fue cuestionado por la Contraloría en su momento. No sé si César quisieras agregar algo. Gracias, Juan Carlos. No, realmente creo que está clarísimo. Simplemente reiterar que todo este esquema que se ha encontrado, ¿no es cierto?, configura concentración de medios. Las mismas bases del concurso hablan de que solo se puede concesionar una frecuencia de radio FM en una localidad o una a nivel nacional. Y aquí tenemos un esquema por el cual se intenta el control de 9 matrices y 19 repetidoras, que además ya están en manos del señor González. O sea, cuando las autoridades nos dicen que no pueden ejercer o que van a ejercer el control a posteriori, en este momento podrían ejercer el control, porque ya el señor González tiene esas frecuencias, ¿no es cierto? Lo que intenta es que se le entregue por 10 años más esas concesiones, que se legitime el uso de esas concesiones, lo cual, una vez más, reiteramos, está prohibido por la Constitución, por las leyes, y esto configura una situación ante las cuales las autoridades ya deben actuar. No es inadmisible que nos digan que van a actuar posteriormente, ¿no es cierto?, y que no pueden realizar el control hoy mismo. Lo que sí quisiera finalmente decir en este plano es que es fundamental para el Ecuador tener un proceso de un curso de frecuencias democrático, transparente y que sea legal, que esté auspiciado por la ley y que sea legítimo. Desafortunadamente, al parecer, están repitiendo los mismos errores que se habían cuestionado como producto del gobierno anterior, del concurso anterior que fue generado por el gobierno anterior. Recordemos que este concurso incluso fue lanzado en plena campaña electoral
empleada de campaña electoral, lo que significó un dogal también para que las colegas, los medios, los propietarios de medios y empresas que estaban en ese concurso, precisamente si hacían críticas al gobierno o alguna candidatura vinculada al gobierno, pudieran tener problemas en la concesión de las frecuencias. Es fundamental que nosotros, reitero, insistir en que un concurso de esta naturaleza pertenece al Estado ecuatoriano y pertenece al pueblo ecuatoriano. Las frecuencias no son sino propiedad del pueblo ecuatoriano, del Estado ecuatoriano. Es patrimonio nacional. Entonces, lo que hace el Estado es nada más concesionarlas. Y debe concesionarlas de una manera transparente, límpida, e impidiendo precisamente estas irregularidades. Ojalá no sea el caso de que haya favores políticos que se paguen o se estén pagando. Ya aparecieron en algunas investigaciones, precisamente periodísticas, algunas relaciones de este grupo que de alguna manera se vincula a los gobiernos de turno para obtener favores o generar favores políticos y permitir la difusión de campañas electorales o de cualquier otro contenido de una manera política. Entonces, lo que creemos es que el ministro, y hacemos un llamado a que el ministro y al director de Arcotel, en lugar de entrar a descalificativos personales, a ataques en el más puro estilo correísta, lo debo decir, ataques personales y descalificativos, le expliquen al Ecuador, ¿no es cierto?, por qué han dejado de controlar o no han hecho un control previo de esta situación. Nosotros como periodistas estamos aportando información válida, documentada y pertinente sobre este tema. Corresponde a las autoridades actuar. Si las autoridades no actúan, ya es su responsabilidad. Nada más. Gracias. A continuación, abrimos a las preguntas que puedan tener los asistentes, por favor. Paola Aguilar será la que autoriza el medio de comunicación o da paso al periodista con la pregunta pertinente. Muchas gracias. Freddy, me parece que está alzando la mano. Sí, yo quiero preguntar, César, gracias, Paola, Juan Carlos, ¿cómo están? Yo voy a tener que retirarme por la hora, me toca procesar esto, pero quisiera consultarles, tanto a ti, César, como a Juan Carlos, ¿qué pasa con los otros dos grupos, del señor Yunda y de este grupo Manavita, que en el concurso anterior que se dio de baja, se identificó también una concentración de frecuencia? Ustedes hablan y hay un sustento periodístico importante que ratifica estas 9 matrices y 19 repetidoras para el grupo de emisoras que está postulando el señor Ángel González. ¿Qué pasa con estos otros dos grupos? Muchas gracias. Están en investigación, Freddy. En este momento, digamos, hay que señalar una cosa. La información que ha entregado Arcotel sobre el concurso también incumple las normas de transparencia y de gobierno abierto, ¿no? Que se supone que el Ecuador entró en un esquema de gobierno abierto y de datos abiertos. Ha entregado información realmente muy, muy difícil de procesar, ¿no es cierto? Hay que hacerlo prácticamente de forma manual, con un enorme volumen de información que básicamente son PDF cerrados, que ni siquiera se puede extraer la información. Entonces, ha tomado tiempo, pero estamos en investigación. O sea, hay indicios de que igual el mismo esquema se está repitiendo con los otros dos grupos y posiblemente con otros grupos, ¿no es cierto? Porque finalmente no descartamos que existan otros también grupos que están intentando concentrar frecuencias. Pero lo estamos siguiendo, estamos en pleno proceso de investigación. No sé, Juan Carlos, si... Sí, no, otra pregunta tal vez, gracias. Pancho. Otra pregunta, Pancho, por favor. Sí, quisiera, muchas gracias, un saludo a todos. Quisiera sobre todo apuntar a Juan Carlos con esta pregunta. Bueno, más allá de lo que en inicio relató César, todos los argumentos legales, estaba leyendo también las bases de este mismo concurso en
capítulo de inhabilidades y prohibiciones, numerales 3 y 4 son específicos en relación a la imposibilidad de participar en el concurso en el caso de que se detecten un monopolio o concentración de frecuencias. La pregunta en concreto es si es que todo se produce y como ha anunciado hoy el ministro Michelena, las frecuencias se van a otorgar. Revisaremos luego, dice él. Estamos a la vuelta de la esquina, a 1 año, a 2 años, a que nuevamente la Contraloría eche abajo este concurso. ¿Se va a poder salvar este concurso si es que se cumple lo que hoy en la mañana ha dicho el ministro Michelena? Hola, Francisco. De hecho, el ministro es responsable de sus acciones. Él es, no olvidemos que él es, y el director de Arcotel son responsables, tanto administrativa como legalmente, de las acciones que tomen o dejen de tomar por omisión en este tipo de concursos. Pero es muy probable que, de alguna manera, si se repite el mismo esquema, el resultado va a ser el mismo. Es muy probable, mucho más probable que si se hubiesen hecho las cosas diferentes, de una manera transparente, cambien los resultados, pero es muy probable, insisto, no digo que eso vaya a suceder, pero que esto vuelva a repetirse y que haya un nuevo examen, porque de ley tiene que haber un nuevo examen, alguien lo pedirá de oficio o por acción de terceras personas, un nuevo examen para examinar este nuevo concurso. Y seguiremos en un problema ad eternum. O sea, el problema central de las frecuencias en el Ecuador y de muchas otras cosas es que hay grupos de interés que intentan por encima de la ley, por encima de la norma y con conveniencia de las autoridades de turno poner sus intereses por encima de la ley. Ese es el problema del Ecuador, no solo del concurso de frecuencias. Entonces, si lo que nosotros estamos advirtiendo se repite, se da, y la decisión del ministro Michelena es otorgar lo que sea, que él se haga responsable de lo que hace. Él es autoridad pública. Entonces, desafortunadamente, no podemos impedirlo. O sea, esas son sus decisiones. Lo único que podemos hacer es, de alguna manera, que haya esta advertencia y esta publicación. Sin embargo, también quiero desviar un poco el tema hacia, por ejemplo, la veeduría que se armó para este concurso de frecuencias. ¿Sí? Los problemas que ha tenido esta veeduría, las renuncias que se han dado de las personas que participaron inicialmente en esa veeduría, precisamente por la falta de transparencia y la forma en la cual se están llevando las cosas. Yo creo que el problema tiene que ver con que muchas personas, grupos de interés, buscan hacer trampas. Y ya pasó en el concurso anterior y hoy también puede pasar en esas circunstancias, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? Hola. Giselle Jacome. ¿Cómo estás, Giselle? Gracias. Por favor. Hola, mucho gusto, gracias. Quería preguntarles a César o Juan Carlos, ¿ustedes han tenido acercamientos con el señor ministro de Telecomunicaciones? ¿Han pedido y él les ha negado en algún momento alguna entrevista para que ustedes puedan exponer el informe, aparte de hacerlo en redes? Con el, previamente a la emisión del trabajo periodístico se había pedido varias veces entrevistas que no fueron atendidas. Luego, esta semana, el día martes, me reuní con el con el director ejecutivo de Arcotel y básicamente hemos reiterado lo que se ha señalado aquí, es decir, el planteamiento de que las autoridades deben actuar previamente y ellos han reiterado, el director ejecutivo de Arcotel, su posición de que van a actuar posteriormente, ¿no es cierto? Lo cual, como señalaba en la primera parte de esta rueda de prensa, es absolutamente incumple las obligaciones de las autoridades. Así que eso es básicamente el acercamiento en este momento. Se nos ha dicho además que deberíamos poner una denuncia formal, ¿no es cierto? Que no basta esta denuncia pública que se ha hecho. Y bueno, es algo que se está evaluando, ¿no es cierto? Sabemos además que desde la Asamblea Nacional, la asambleísta Janine Cruz
ha pedido la comparecencia del ministro y del director ejecutivo de Arcotel, y que el presidente de la Asamblea ha anunciado que se va a dar paso a estas comparecencias. Entonces creo que es un buen momento también para que desde la Asamblea Nacional, que al final representa la voluntad popular, pues también se ejerza estas acciones de fiscalización y se pidan también acciones y rectificaciones a las autoridades. Gracias, César. Tenemos también a Andrea Salazar, por favor, de Diario El Mercurio de Cuenca. Gracias, Pa. Buenos días. César, quería preguntarle algo. Si tal vez usted no siente que se cometió un error de parte de ustedes al abandonar la veeduría cuando lo hicieron, porque estas críticas podrían hacerse desde adentro. Gracias, Andrea. No, yo siento que más bien hemos tenido mucha mayor libertad para justamente el tener estos resultados, ¿no es cierto? O sea, podemos en este momento tener, nosotros sentimos que no hemos dejado de hacer veeduría. Podemos seguir haciendo una veeduría por fuera de del Consejo de Participación. Y los resultados están ahí. O sea, la veeduría no ha presentado absolutamente ningún resultado y nosotros tenemos ya estos resultados que presentarle al país, y resultados con los cuales podemos decirles a las autoridades: reencaucen este concurso, tomen las medidas necesarias para que este concurso tenga toda la legitimidad y toda la legalidad, y no como lo planteaba Juan Carlos hace un momento, que al final tenga el mismo resultado del concurso de los 2016. Entonces, creo que, como dice la Biblia, por sus actos los conoceréis, ¿no? Y creo que los actos están ahí. Y eso que no soy religioso. Pero... Por favor, Sogei Jajar de Diario El Universo también pide la palabra. Hola, buenos días. Sí, César y Juan Carlos, yo tengo una inquietud que no me quedó un poco clara, sobre todo por las declaraciones del ministro Michelena. ¿Cómo sería posible, o cuál sería el mecanismo legal en actualidad, mientras se desarrolla el concurso, para que revisar lo que está haciendo, en este caso, el señor Ángel González, o cómo se podría evitar que esta situación llegue al final? No sé si me hago entender. Y porque no entiendo cómo podría evitarse, o sea, cómo podría evitar que al final del concurso se dé efectivamente esta concentración de frecuencias. Y también quería consultarle, porque si usted, incluso Juan Carlos mencionó que dejó de entrever que hay algún acuerdo político detrás de todo esto, porque si es ya fue sancionado incluso por la Contraloría y lo estamos volviendo a ver, ¿cuál sería ese mecanismo para evitar que eso pase desde ahora? O sea, ¿sería no dejarlo participar? ¿O qué debería hacerse? Eso básicamente. Gracias. Si quieres, sí, lo que yo advertía es que no puede darse bajo ninguna posibilidad de que haya algún pago de algún favor político. Eso lo tendrían que responder las autoridades. Pero el concurso tiene un reglamento, el concurso tiene está más normado por la ley, pero hay un reglamento. El reglamento es claro y dice específicamente cuáles son las responsabilidades de los actores, en este caso de las autoridades. Arcotel tenía que haber hecho de alguna manera lo que nosotros hemos hecho. Es decir, verificar el origen, ¿no es cierto?, de las empresas, el origen de los postulantes, quiénes son, de dónde vienen, por qué hay tantas empresas de Uruguay vinculadas a este interés de participar en la radiodifusión ecuatoriana, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, a cualquiera le llama la atención. A cualquiera le llama, no sé si a ustedes les llama la atención, pero a mí me llama la atención. Que haya este interés de empresas, además situadas en una misma oficina, ¿no es cierto? Que tengan, eso es lo que debió haber hecho, pero no lo hizo, al parecer. O sea, o lo hizo y no le importó.
Entonces, sí me parece que el mecanismo, o que, cómo se podría evitar, o sea, es lo que tienen que, lo dice el reglamento y lo dice la ley claramente. O sea, pero el momento en que se entregue una concesión, como decía César, es mucho más difícil hacer un examen post. O sea, se inventaron este tema de la declaración de responsabilidad, que además no está en ninguna parte, o sea, no pertenece a ninguna otra, es como igual el título habilitante, o sea, esa es una cosa que aparece en la decisión de las autoridades. O sea, tal vez para reforzar, tal vez para lo que sea, pero esta decisión, responsabilidad posterior, no está por encima de la ley. No está por, o sea, un documento que uno firme, ¿no es cierto?, en una concesión de naturaleza, no está por encima de la ley. Y hay que ver también los términos de los contratos. Entonces, porque los contratos sí son leyes para las partes. Entonces hay un reglamento establecido. Hay un procedimiento. Y lo que insisto es que debieron haber hecho lo que está expuesto aquí, no solo en este caso, en todos los casos. Pues yo sí dudo de que no solo en este caso, sino que en muchos otros casos pueda haber problemas de esta naturaleza. Pero Arcotel no es transparente en esto, no le dice al país con transparencia, estos son los resultados o estos son los postulantes de las frecuencias que no son de Arcotel, son del pueblo ecuatoriano, son, insisto, del Estado ecuatoriano. Entonces, sí me parece que ahí es responsabilidad de Arcotel hacer cumplir la normativa y la ley, en este caso. Sí, para abonar un poquito lo que plantea Juan Carlos, definitivamente, o sea, Arcotel tiene todas las herramientas. El Estado ecuatoriano, finalmente Arcotel es parte del Estado ecuatoriano, tiene todas las herramientas para ejercer el control hoy mismo. No tiene que esperar después de que se le concesionen las frecuencias. Tiene las herramientas legales, técnicas, de personal, etcétera, etcétera, para ejercer ese control. Si nosotros, una organización pequeña, de que tenemos 10 personas, ¿no es cierto?, hemos podido dedicar 2 personas a que hagan la revisión y que exhaustivamente revisen ese material, que además se nos entrega de forma poco transparente, en formatos cerrados. Arcotel lo puede hacer perfectamente. En esto falta voluntad, definitivamente. Ellos podrían revisar, como lo ordena Contraloría en su informe, de forma previa, ¿no es cierto?, las inhabilidades. Si los concursantes tienen inhabilidades, caen en alguna de las inhabilidades que están en la Constitución, en las leyes y en las bases mismas del concurso, ¿no es cierto? Hay un blindaje legal. Entonces, lo que toca es aplicar Constitución, leyes, reglamento, verificar si es que los concursantes están cumpliendo perfectamente los requisitos, ¿no es cierto?, e inhabilitar a quienes no lo estén cumpliendo. Eso es lo único que se pide. Reitero, aquí nadie está hablando de dar de baja del concurso ni nada por el estilo, se está pidiendo que se cumpla exactamente con los procedimientos y con los principios que están fijados en el marco legal ecuatoriano. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, solo una precisión adicional, si me permite, Paola, por favor. Claro que sí. Sí, César o Juan Carlos, solo una precisión. Justamente en la rueda de prensa, bueno, el ministro hablaba de que la Contraloría no estableció o no precisó los nombres de las empresas que tienen las frecuencias. Entonces, esa parte no me quedó un poco claro, si ustedes tal vez me la pueden explicar. Porque el ministro como que quiso justificar las acciones que está tomando el Arcotel y decía que la Contraloría no establece nombres específicos de empresas que no podrían participar, más o menos. Contraloría establece en el informe, lo dijo Juan Carlos perfectamente, identifica con nombre las empresas, ¿no es cierto?, de cada grupo que estaría concentrando medios. Que Contraloría detectó 3 grupos que detectó que estaban utilizando el concurso del 2016 para concentrar frecuencias, en ese caso de radio y televisión. Recordemos que este concurso es solamente de radio
FM. Entonces se equivoca el ministro Michelena, no sé si no lo tenía, no ha leído el informe de Contraloría o no lo tenía presente, pero en el informe de Contraloría se señala claramente las empresas. Lo que no señala Contraloría es, o sea, no le da un nombre a cada grupo, ¿no es cierto? No habla del grupo González o del grupo Yunda o del grupo Andrade, sino que habla del grupo A, del grupo B y del grupo C. Pero de ahí identifica perfectamente cada empresa de cada grupo. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta? Henry Córdoba me dice, CB Comunicaciones de Esmeraldas. Adelante, Henry. Muy buenos días a todos. César, te he escuchado decir 2 veces que no se trata de dar de baja el concurso, sino de cumplir el reglamento, las bases del mismo concurso. Sin embargo, tú mismo nos has hecho una amplia exposición de un proceso que se repite en 2 gobiernos diferentes, un gobierno con un corte ideológico distinto, ahora un gobierno con otro corte ideológico, y la situación se repite. ¿Es posible en realidad sostener un concurso sin dar de baja en estas condiciones? Lo uno. Lo otro, ¿qué más van a hacer ustedes como Fundamedios vista esta situación? Porque se supone que el espíritu de un concurso es garantizar el acceso universal a las frecuencias, de alguna manera reformas legales que han habido también, democratizar la comunicación, y claramente la problemática que envuelve este tema hace todo lo contrario. ¿Van a ir más allá del informe que nos están dando a conocer el día de hoy? ¿Hay alguna herramienta legal, un poco profundizando con lo que decía la colega, para detener esto? Porque, o sea, con una contundencia tan grande en el informe que ustedes están planteando, uno diría la única opción es detener esto. ¿Cómo se puede legitimar un proceso con tales errores, con tales falencias y con una abierta indisposición de la autoridad reguladora a cumplir los reglamentos y a cumplir la ley? A ver, lo reitero, creemos que estamos en un momento del concurso, ¿no es cierto?, en el cual se pueden tomar los correctivos, se puede aplicar la Constitución, las leyes, el reglamento del concurso para darle la legitimidad, la validez y la legalidad que se necesita, ¿no es cierto? Esto está en manos de las autoridades, por eso es que pedimos las acciones de las autoridades. No se pide la baja del concurso porque aún estamos en un espacio en el cual se puede tomar las medidas correctivas para que no se repitan los vicios del concurso del 2016. Ese es nuestra alerta, nuestro llamado de atención. Es el sentido de haber presentado esta investigación, ¿no es cierto?, de forma pública, ¿no es cierto? Dar a conocer el país, levantar esta voz de alerta y que al final, como decía Juan Carlos en un momento dado, el país tenga un concurso de frecuencias, se pueda, digamos, otorgar las frecuencias, la concesión de frecuencias de una forma transparente y absolutamente legítima. Entonces, creo que hay un espacio todavía y por eso no hemos hablado en ningún momento de dar de baja del concurso. Hay todavía un espacio para las rectificaciones. Hay otros espacios institucionales, ¿no es cierto? Hemos hablado de las acciones de la Asamblea Nacional, probablemente en el mismo gobierno nacional se revise estas acciones. Entonces hay unos espacios, hay unos mecanismos que están, digamos, echando a andar. Luego los ciudadanos, yo creo que es importantísimo que los ciudadanos levantemos nuestra voz, ¿no es cierto? No es un asunto menor, esto tiene que ver con derechos fundamentales y por supuesto los mismos medios de comunicación. Por eso yo vuelvo a reiterar mi llamado para que los radiodifusores honestos del país, aquellos que han levantado empresas con sangre, sudor y lágrimas, que están concursando de buena fe, ¿no es cierto?, sean los primeros interesados en que esto se aclare, en que se tomen los correctivos, que quienes están, como decía Juan Carlos, poniendo sus intereses por encima de la ley, ¿no es cierto?, sean inhabilitados, no se les haga el juego, no se les permita que se salgan con la suya. Entonces, yo creo que los mismos participantes del concurso deben ser los primeros interesados en que esto se aclare, en que se tomen los correctivos necesarios. Gracias, César. No sé si tenemos alguna otra pregunta.
Creo que ya no tenemos más preguntas. Perfecto, bueno, Podemos les agradecemos finalizar. muchísimo. Entonces, y bueno, las órdenes, cualquier información adicional que requieran. Gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.